¿Tú le has registrado el velo, Víctor? Sí, sí, por eso te digo, he visto que no tiene. De hecho, una no foto cubierto entero, no está cubierto. Y no sé si le está costando un poquito. Entonces quiero, ¿ves? A ver si lo notas tú también. Yo lo veo un poquito seco. Yo creo que deberíamos injertarla. Exactamente, injertarla. ¿Tú sigues con el depósito de injerción? La crianza biológica es una crianza que se realiza bajo un cultivo de levaduras que cubre la superficie del vino, creando una capa o una película que denominamos velo de flor. El encuentro del hombre con estas levaduras hace que se realizó al menos 10.000 años, cuando de una manera empírica el hombre, usando las fermentaciones, logró elaborar el pan y el vino. Con ello marcó un hito en el comienzo de la cultura humana. Estas levaduras de velo poseen un gran poder fermentativo y una alta tolerancia al alcohol, de tal manera que una vez agotados los azúcares del mosto, son capaces de utilizar el alcohol con el mismo fin. Pequeñas burbujas de carbónico que resultan de su propia respiración le queden adheridas a la pared y además faciliten la unión de unas células con otras. Con eso se forman pequeños glomérulos que por flotabilidad suben a la superficie. Allí se encuentran con una atmósfera más rica en oxígeno y facilita su multiplicación creando esta película o esta capa que es el velo de flor. Bueno, pues estas levaduras que pueden formar velo tienen la propiedad de poder flocular. Una vez que se van quedando sin azúcar terminando la fermentación, pueden unirse entre ellas para formar una malla que retiene las partículas de carbónico y eso le permite ascender hacia la superficie. Es allí donde encuentran el aire, el oxígeno, que les permite, al respirarlo, metabolizar otro tipo de compuestos totalmente distintos como es el alcohol o como es la glicerina, por ejemplo. Además, las levaduras de velo a través de todo su desarrollo van pasando por diferentes fases. Aparecen como pequeños puntitos en la superficie del vino que forman islotes y posteriormente cuando se cubre completamente hacen lo que llamamos la piel de pandereta. Al final de todo pues formará un velo más o menos tupido y rugoso dependiendo de la zona y del sitio. Otro factor significativamente importante son que las levaduras cuando florecen, cuando mueren en el velo de flor, caen al fondo constituyendo un precipitado al que le dominan cabezuelas y poco a poco van excretando el contenido celular al vino, enriqueciéndolo en productos muy interesantes desde el punto de vista enológico como son las manoproteínas, como en productos saludables como pueden ser vitaminas del grupo B y también algunos reductores. A lo largo de la historia, los elaboradores de vino en Andalucía han ido desarrollando un conocimiento empírico sobre el velo de flor, a través de la forma, el color, la textura, sabiendo qué tipo de vino iba a dar cada uno. Es ya a principios del siglo XX cuando empieza a estudiarse de una forma científica mucho más formal, dando pues con 4 grandes grupos que tenemos y que usamos normalmente en el marco de Jerez, que son las Beticus, las Cerecienses, las Montuliensis y las Rossi, que bueno, ya han quedado actualizadas a una cantidad grandísima de grupos porque sabemos que en realidad es un gen el que permite flocular y sabemos pues que casi el 90 y tantos % de las levaduras que tenemos son Saccharomyces cerevisiae, que son las que están presentes pues en el pan, en la cerveza y en multitud de alimentos. Ébrija, el único pueblo de la provincia de Sevilla que está dentro de la zona de producción de Jerez, y los viñedos tradicionales que han estado aquí siempre han sido pues el palomino y el vidueño en general, como el perruno de Arco, la uva castellana, la uva beba, que han sido las uvas tradicionales de la zona.
Actualmente tenemos 23 hectáreas de tierras albarizas. Está situada, como hemos dicho, en el Pago de Overo, que es una loma frente a las marismas del Guadalquivir, que era el antiguo Golfo de Arteso, todo aquello era mar. De hecho, el puerto de Lebrija precisamente lo ubican allí, en la loma de Overo. Bueno, la bodega González Palacio la fundó mi padre, Francisco González Palacio, sobre el año más o menos 1960, y la bodega empieza como un hobby. El negocio principal nuestro era la distribución, pero él era un gran amante del vino, indudablemente, y entonces ya fue empezando a comprar trozos de viña y ahí encerrando el vino en la bodega, ¿no? Hasta que ya, bueno, pues se ha montado esta bodega, que actualmente estamos sobre 500 o 600 botas de vino más o menos, y ya en producción total. Los vinos de Lebrija indudablemente tienen una personalidad propia. Quizás si tuviéramos que compararlo, lo compararíamos más con los vinos de Sanlúcar, por la salinidad que tiene y la mineralidad, que con los de Jerez, que son quizás un poco más punzantes. Ya sabemos que estas levaduras con capacidad de formar velo llevan con el ser humano miles de años. De hecho, son descritas por Catón, por Plinio, por Columela hace más de 2000 años. Plinio, de hecho, hasta describía los colores del velo, que si era rojo no era tan bueno, que si era blanco sí era bueno, que si el velo se formaba muy rápidamente, el vino no iba a durar demasiado, con lo que ya estaba dando idea de que el vino tenía muy poco cuerpo, con lo cual podría vinagrarse antes. Había un conocimiento muy profundo sobre los vinos y sobre el velo y el efecto que tenía el velo de flor en estos vinos. Lo realmente interesante es cuando el hombre pasa de llamar al velo de flor crianza biológica, es decir, pasa de verlo como algo que sucede espontáneamente en la naturaleza y de lo que puede aprender cómo van a ser sus vinos en el futuro, a controlarlo, a desarrollarlo como una técnica identitaria que puede formar unos vinos distintos y ayudar a mantenerlos en el tiempo de una forma natural. En Sanlúcar toma un protagonismo pues, sobre mediados del siglo XVIII. Esto es casi 100 años antes que en la vecina localidad de Jerez. Y se llegaba a pagar, pues lo podemos ver en el magnífico libro de Esteban Buteloup, como él describe que conforme la bota se iba vaciando, el vino iba adquiriendo mayor precio. Había un valor añadido en los vinos que tenían más flor, ¿no? Ahí es el gran cambio para entender que la crianza biológica era una herramienta potente para hacer unos vinos que cambiaron la historia del Marco de Jerez. Y esto es muy importante porque a mitad del siglo XIX el gusto británico cambia hacia vinos más ligeros, más pálidos, promovido por la entrada de los claretes de Burdeos. Claro, Jerez se ve en un problema porque sus vinos son opulentos, tienen mucho volumen, pero encuentra la solución en la vecina localidad de Sanlúcar, que ya llevaba mucho tiempo desarrollando las técnicas vitícolas y vinícolas para controlar estos vinos pálidos. Es precisamente un sanluqueño, Manuel María González Ángel, el que viene desde Sanlúcar con estas nuevas ideas de vinos pálidos, formando un nuevo soleraje legendario que hoy conocemos como Tío Pepe, que da inicio a esta nueva tipología de vinos que hoy conocemos como finos. ¿No? Tener un cerón o 2 cerones de pasa en tu casa para tu familia es casi como tener, no sé, asegurado harina para hacer pan durante 3 o 4 meses, ¿no? O sea que esto es alimentación, el vino va en esa clave, ¿no? En el sentido de que hoy es un lujo, un disfrute, un gusto, es una cosa, valga la expresión, un poco anecdótica. Antes no, antes era alimentación, ¿no? Vital. Entre las variedades proclives a tener flor, en nuestro caso, en el Marco de Jerez,
La uva más propensa a que la flor se desarrolle y sobreviva es la variedad Listán o Palomino, como se conoce actualmente. El Palomino es una variedad que aparece en los documentos, pues en las ordenanzas del vino de Jerez de 1483, y bueno, ha sido una variedad que en un principio era casi minoritaria, y con el paso de los tiempos y de la historia y de los gustos del mercado ha tendido a ser la variedad que hoy día es pues mayoritaria en un gran porcentaje, ¿no? Estas diferencias de variedades en cada localidad pues dotaba a cada una de ellas de una personalidad, y evidentemente la localidad que primero contempló el Palomino como su variedad predominante fue la localidad que en primer lugar le dio un peso más consistente a la crianza biológica, y en este caso pues fue Sanlúcar, ¿no? El primer archivo que conocemos donde se cita por primera vez la Palomino en la historia son las ordenanzas del vino de Jerez de 1483. Y este archivo es tan importante porque es el que sienta las bases de quién va a ser Jerez en el futuro, que no es otra que la ciudad del vino, una ciudad que crece en torno a la bodega. Pues estas son las actas capitulares del siglo XV de Jerez, del año 1483, al folio 217 recto. El texto dice: ítem ordenamos y mandamos que ninguno sea osado de facer botas de otros ningunos vidueños, si non fueren destos, aquí por nos en este capítulo son mandados y declarados, que son los siguientes: uva castellana, uva forgusano, uva verde agudillo, uva de palomina blanca. En Sanlúcar siempre ha habido mucha afición. Entonces, de Sanlúcar han salido los viticultores generalmente para todo el marco. En la zona de arena, en la zona de bujeo, otros tipos de tierra, no es igual que las albarizas. Las albarizas, la finura que da en la uva es muy importante, y que luego ya esa finura se mantiene pase los años que pase. Las bodegas, cada una tenía sus campos. Y en el Pago Miraflores tenemos Miraflores la Alta, que salía a la Barbiana, que es una manzanilla que ha sido muy profeta en su tierra. Luego estaba Miraflores la Baja y era la Guita. Y siempre ha permanecido ahí suministrando a la bodega. Con el Armijo, esto forma aquí como un triángulo que ha sido la finca más significativa de Miraflores. Como tú no tengas una materia prima que sea buena, probablemente no puedes hacer un vino bueno. Y antes no se intervenía como ahora, que se puede intervenir más, que se conoce más. Antes era por naturaleza. La relación que tiene mi familia con la finca del Armijo comienza cuando mi abuelo decide establecerse aquí en Sanlúcar. Entonces, claro, él busca una finca que sea apropiada para su mundo y su expansión. Eso le llevó a estar bastante tiempo, ¿no?, decidiendo cuál era el mejor pago aquí en Sanlúcar y tal. Y al final pues se decide por esta finca, por la finca del Armijo. ¿Qué ocurría? Que claro, la finca estaba dividida pues en muchísimas parcelas, y bueno, y le llevó más de un año localizar a cada uno de los propietarios y unirla, porque claro, él quería lo que era la extensión completa. De hecho, incluso llegó a ir a Francia, creo que fue a Toulouse, a un convento de monjitas, porque una de las parcelas le pertenecía a unas monjitas. Y al final, después de más de un año, pues logró hacerse con la finca al completo. El destino de la uva de aquí de la Viña del Armijo, en sus orígenes era evidentemente para Florido Hermano, que era la bodega que tenía mi abuelo, y luego cuando pasaron los años ya era exclusivo para la firma de mi padre, o sea, para Gaspar Florido. Ellos mismos producían su uva para sus propios vinos. Hay una época muy grande, una crisis muy grande en el sector, y entonces nosotros, al contrario que todas las firmas de aquí de Sanlúcar, pues decidimos vender las bodegas y quedarnos con la viña.
Aunque hay cientos de levaduras, aquí en la región siempre nos hemos manejado con 4 de ellas. Y están muy relacionadas con la ubicación de la viña y el tipo de albariza. Las viñas que están en la costa, pues normalmente siempre son dominadas por un tipo de flor que a nosotros nos gusta llamar como sprinter, porque en muy poco tiempo coloniza la superficie y tiene un aspecto entre blanco y amarillo y muy rugoso, con bastante grosor. En el caso de las viñas del interior, son otras razas las que colonizan y tardan pues del orden de 3-4 semanas hasta un mes en formar un velo de flor que normalmente no llega a ser ni completo, suele tener pues algunos claros y el color pues va desde un gris hasta un azul. Que tiene mucha más materia orgánica, fíjate la cantidad de raíces que tiene y la cantidad de hojas que tienen las cepas, y vamos a abrir otro allí, al otro lado del camino donde hay mucha más albariza. Estamos 1,90, bajando de abajo estamos 2 metros ya. ¿Cuánto tenemos? ¿2 metros? Sí. Claro. Los suelos y las variedades no son menos importantes, es decir, un suelo con mucha materia orgánica, donde la cepa es capaz de enraizar, de tener mucho sustrato, mucho nutriente y con lo cual puede producir más y vegetar más, va a dar un vino más fino, más ligero, donde el velo de flor es capaz de estar a sus anchas, crece un velo con mucha más intensidad y menos cantidad de acetaldehído porque el velo no está tan agobiado. Sin embargo, un suelo más pobre, más calcáreo, donde la cepa pues, no se puede expandir tan cómodamente, donde produce menos, va a dar naturalmente un mosto con mucho más extracto seco, con menos nutrientes, donde el velo de flor va a encontrar un medio más hostil para crecer y va a formar, por lo tanto, pues, un velo más finito o incluso a islotes, y va a producir mucho más acetaldehído. La disposición de las raíces, como aquí tienen que desarrollarse entre las propias fracturas, nada que ver con lo que veíamos allí, que eran casi verticales, ¿no? Tiene que ir buscando toda rotura para poder vivir. Sin embargo, una cantidad de micro raicillas aquí. Otro factor muy importante es la añada. Cuando tenemos una añada fría, los pagos del interior, que normalmente tienen unas razas concretas, pueden incluso tener una raza más típica de la parte de la costa. Y cuando es una añada cálida, los pagos de la costa también pueden aparecer pues, razas más típicas de la zona interior. Y este es uno de los motivos por los que se acaban formando los vinos de Montilla o amontillados. Y quizás no la versión moderna que conocemos hoy de un fino que acaba perdiendo el velo de flor y se va amontillando, se va oxidando. Originariamente, estos vinos nacían de una forma natural en cada región por las condiciones de su terruño, es decir, la zona de Montilla y Moriles, donde pueden tener suelos muy calcáreos, con variedades además como la PX, que dan mucha concentración, mucho cuerpo, mucho grado alcohólico, formaban naturalmente mostos de mucho cuerpo, y esto hacía que el velo de flor naturalmente estuviera estresado, fuera más fino, produjera más acetaldehído y tuviera una mayor carga oxidativa, comparado con quizás los mostos que se pueden formar en la costa, con menos extracto seco, con variedades a lo mejor como la palomino, que son especialmente adaptadas al desarrollo del velo de flor, y esto es lo que verdaderamente formaba vinos distintos en cada una de las regiones. Nosotros somos la tercera generación de viticultores. Mi abuelo plantó las primeras viñas aquí en Cortijo la Fuente. Luego continuó mi padre con la labor, ampliando las plantaciones, transformando plantaciones que eran en cepas bajas a cepas de espaldera. Y actualmente pues lo llevamos mi hermana Monce y yo. En el 2007 se fundó Cortijo la Fuente y hicimos nuestra primera elaboración. Yo creo que nos asemejaríamos más en la viticultura, en la forma de trabajar el campo y en las variedades que utilizamos, más hacia la zona de Montilla, aunque el clima es un poco menos extremo que el de Montilla y un poco más fuerte que si hablamos de la Zarquía o de Montes de Málaga, que tiene más influencia mediterránea. Aquí la Sierra de las Pedrizas, el Torcar, pues hace una barrera que separa una parte de Málaga de otra, con climas un poco distintos. La diferencia entre la Pedro Cimén de aquí y la Pedro Cimén de otras zonas, pues puede estar a lo mejor más que en la misma variedad en el clima y en el terreno. Hay vinos de parcelas
que salen mejor, más equilibrados. De hecho, algunos de mis vinos pues son de una zona determinada que producen mejor calidad de vino. Son distintos mis vinos a los de Montilla y a los de Jerez, pero son mis referencias. Y en Málaga, que somos los únicos que elaboramos crianza biológica, hoy por hoy. Aunque las condiciones óptimas para que se dé la crianza biológica dependen de muchos factores, en general se dan bien en lugares con alta humedad y una temperatura que va entre 12 y 24 grados. A diferencia de lo que se piensa comúnmente, las levaduras de velo toleran bastante bien el alcohol. Puedes verla a partir de 1 grado hasta más de 18 en casos de vinos costeros. Lo que sucede es que se trabaja tradicionalmente a 15 porque es una graduación en la que las levaduras todavía se sienten cómodas, pero las bacterias no. Y esta era una forma tradicional de conservar nuestros vinos y evitar que se avinagraran. De todas formas, hay tantos tipos de velo que fijar unas condiciones resulta bastante difícil, porque podemos encontrarlo hasta en mostos antes y durante la fermentación, e incluso se puede desarrollar en crianza sumergida si microoxigenamos el vino. Durante la estación del año, la crianza biológica también sufre oscilaciones. Pues normalmente siempre hay una mayor intensidad, pues desde que termina vendimia, desde cuando empieza noviembre y diciembre, que hay pues un boom biológico con el aumento de la humedad y la bajada de temperatura, hasta llegar al punto álgido al final de la primavera. Luego en verano, con la subida de temperatura, el velo de flor se resiente, va disminuyendo un poco de grosor y cambia su perfil organoléptico. Cuando el velo de flor tiene mucha actividad, pues se puede ver que visualmente tiene un aspecto pues blanco muy brillante, graso, que los capataces antiguos de bodega decían que para comprobar si un velo de flor estaba vivo se tenía que quedar pegado, o en la venencia o bien en los dedos, mientras que cuando estamos en un periodo donde el velo de flor no se desarrolla con tanta intensidad, se empieza a pardear, se empieza a marchitar como si fuese una flor, coge tonos más tostados y bueno, el velo de flor es mucho más seco, no tiene esa sensación de pegajoso que si tiene un velo de flor que tiene mucha más actividad, y luego pues organolépticamente también cambia a perfiles pues más de pipa tostada de calabaza, frutos secos. Y el desarrollo del velo de flor no es algo lineal, sino que tiene un punto álgido en un momento concreto de su envejecimiento. Digamos que los 2 primeros años del envejecimiento, el velo de flor todavía no ha dominado el vino, tenemos la presencia de otros aromas graves, pues muy interesante para vinos jóvenes. Luego en la franja que iría desde los 3 hasta los 4 o 5 años, prácticamente el 80-90% de los aromas del vino están dominados por la crianza biológica, por la actividad de la flor, y luego a raíz de que ya van quedando menos nutrientes, pues la actividad del velo de flor va bajando y volvemos a apreciar otra vez aromas más complejos. Organolépticamente hay una gran diferencia entre la crianza biológica de la costa y la crianza biológica del interior. En la zona de la costa pues siempre hay un desarrollo aromático que iría en una fase inicial marcada por los cítricos y la bollería, a una final pues por el apio y el esparto, mientras que en la zona del interior pues son vinos que en su comienzo tienen un aspecto floral y de especias, y también pues los típicos de un mayor contenido de acetaldehído con esa manzana verde y la almendra, para terminar con mucho curry y soja en los finos viejos, ¿no?, del interior. Villaviciosa es un pueblo pequeño, ahora mismo tiene unos 3.000 y algo habitantes. Estamos situados en la Sierra de Córdoba. Y mis antepasados han estado todos dedicados principalmente a la viticultura. Aquí tenemos 2 suelos principalmente. La zona que está más en sierra, menos llana, pues son pizarras, pero por aquí la llamamos tosca.
Y luego tenemos las partes más llanas, que eso son tierras más arenizas. Pero aquí se prefería casi siempre para el cultivo, se preferían los terrenos más empinados, porque aunque producía menos uva, pero siempre se le ha apreciado más el tipo de suelo de tosca. Las variedades las iban poniendo entremezcladas porque se apreciaba, o decían ellos, que le iba mejor así, mezclando diferentes tipos de variedades. El tipo de uva que siempre se ha quizá apreciado más para finos es las variedades más de tipo de Sanlúcar o jerezana, vamos, la Palomino. Pero quizá fuera porque como la uva, tanto Pedro Jiménez como la Arís, se pasaba demasiado pronto, el alcohol que producían a esta uva, que solían ser 15, se podía ir en cualquier momento, mientras que la uva Palomino mantenía un nivel más bajo de alcohol. Con que tuvieran aquí los vinos 14 grados o así para fino, iban de maravilla. Hombre, cada vino depende de su tiempo de beberlo. A mí me gustan todos, yo soy un enamorado y además bebedor de vino. Y principalmente la hora del aperitivo, un fino tomarlo es un placer. Vamos, eso de tomar fino con un aperitivo, cualquier cosa, no hay que irse con cacahuetes, con frutos secos, avellanas, patatas fritas, vamos. Hombre, si lo tomas con el agostino ya me asorojuela. La crianza biológica es la crianza propia de los vinos del sur. Es decir, si estamos en el norte y tenemos un vino quizás con algo de verdor o con poco volumen, poco centro de boca, podemos pulirlo a través de una crianza con roble nuevo, porque vamos a aportar tanino que le va a dar cuerpo al vino y va a entrar mucho oxígeno a través de esos poros que todavía no están tapados. Sin embargo, en el sur, que ya partimos con un vino muy amplio de partida, con mucha fruta, la crianza biológica va a hacer el efecto opuesto. Va a consumir alcohol y glicerina, que son por definición los dos elementos que hacen más cálidos a un vino. Y además va a ayudar a pulir esa carga de fruta tan potente que tenemos en los vinos del sur, produciendo pues acetaldehído, que al final le da esa sensación más punzante, más vertical. Y entendiéndolo como vehículo, en los años cálidos, por ejemplo, o en los suelos más estresantes o en las parcelas orientadas al sur, podemos utilizar la crianza biológica con un criterio, por ejemplo, vaciando más la bota para tener una mayor superficie de velo y una mayor intensidad en ese consumo de alcohol y de glicerina. Sin embargo, en la costa, por ejemplo, o en la montaña, no tiene tanto sentido disminuir ese volumen del vino, porque ya el vino de por sí es fino desde el principio. O en los años fríos, por ejemplo, donde podemos levantar el nivel de llenado de la bota reduciendo la superficie de velo y con ello reduciendo el efecto de la crianza biológica en nuestro vino. En la región del Jura, en Francia, donde también crían vinos bajo velo de flor, podemos ver cómo llenan la bota hasta arriba y solo permiten que se desarrolle velo en el espacio de aire que se va generando con la misma acuosa que se da en la bodega a través de los años. Y esto tiene sentido porque sea una zona más al norte, los vinos son más verticales, más delicados y no tienen la necesidad de esa crianza biológica para disminuir el volumen en boca. En los últimos años, la crianza biológica se ha convertido en la finalidad del fino. Es decir, medimos la calidad de nuestro vino con respecto a hemos sido capaces de dar una mayor carga de crianza biológica. Sin embargo, esto no fue así en el principio, en la que era entendida como un vehículo, como una forma de mejorar nuestros vinos, pero nunca como una forma de borrar nuestros terruños.
Yo, la trayectoria mía familiar aquí en la empresa esta de Alvear, pues desde mi abuelo que estuvo con el conde, después han estado mis padres, mis tíos. Yo llevaré aquí trabajando desde que tenía 13 años, pues llevaré ya 43 años, 44 años llevo con esta familia trabajando. Cuando se desfonda aquí en la Sierra de Montilla normalmente aparece lo que es el albero o la albariza, que le decimos aquí nosotros en la sierra. El terreno bueno es cuando rompe el albarizo de abajo, cuando hay zonas que los roales que salen ya estos quisos. La poda de formación, lo que es Pedro Jiménez en cabeza, pues aquí se le llamaba antiguamente la poda ciega, que era su ojo y su cuello. Es que hoy habéis venido justo cuando estábamos entrando a rociar la primera espín. Pues mira, los Alvear desembarcaron en Montilla en 1729 de la mano de Juan de Alvear, el abuelo de mi tatarabuelo. Y este señor pues se instaló, se casó con una montillana de la familia Morales y se dedicó a la agricultura, a un pequeño lagar. Yo no sé de dónde sería la uva, pero a lo mejor es la familia de la mujer, y así empezó. Pero en 1743, unos años después, pues este había prosperado ya y compró el lagar de Río Frío en la Sierra de Montilla. O sea que nosotros somos desde entonces ya viticultores de Río Frío, ¿no? La solera tiene entre 6 y 7 años. Más 7 que 6 ahora que no Y así poco a poco pues fuimos creciendo. Tuvimos la suerte de tener una gran relación con Inglaterra a principios del siglo XIX, con lo cual pues se hizo mucho comercio con Inglaterra. Los Alvear eran bilingües, que era muy importante para vender vino en aquel tiempo, y entonces pues fuimos convirtiéndonos en un poco la bodega de referencia. Y puedes contar toda la masa que hay por detrás. Imagínate el 0 en 1. Dice, por 0 en 1. Los mostos que estamos nosotros utilizando para elaborar fundamentalmente nuestros finos es la composición especialmente adecuada para obtener vinos generosos con un nivel, es verdad, un nivel muy alto de azúcar que va a dar lugar luego a mostos con 15 grados sobrados de alcohol. Oye, yo creo que el fino para Alvear y para cualquier bodega de Montilla es todo. De hecho yo creo que la razón de ser de la zona, la importancia, son los finos viejos o amontillados. Esa es la grandeza nuestra, ¿no? El vino fino, que forma parte del 90% de lo que se elabora en la bodega, es totalmente natural, ¿no? Natural en el sentido de que no tiene adición de alcohol. Esa costumbre que tenemos, que yo tengo en casa, yo solo bebo fino normalmente si estoy solo, no bebo otras cosas, bebo los tintos o otros blancos, los bebo con gente. Eso se está perdiendo, es una pena, pero se está perdiendo. La gente más joven pues entra, yo creo que perdieron la costumbre de beber vino, recuperarla con fino es difícil. Y tienen que pasar por blancos más sencillos o tintos más golosos, que eso les puede hacer la boca. Pero yo espero que otra vez las cosas vuelvan a su ser y volvamos a ser pues el vino para cualquier ocasión, que es lo que fuimos y lo que pretendemos ser. Si algo hemos aprendido en este viaje es que Andalucía nació en la diversidad. El paso de tantas culturas nos enseñó que convivir y compartir es evolucionar. Y a pesar de que a lo largo de los siglos cada pueblo desarrolló una identidad diferente,
entendimos que nuestros vecinos tenían mucho que enseñarnos. Son las personas las que hacen que el vino tenga sentido, porque el vino es algo más que un producto agrario. Nos une y nos enseña que el conocimiento de cada paraje debe interpretarse de una forma diferente en cada sitio, pero que para huir del pensamiento único tenemos que saber cómo piensan los demás y por qué llegaron a esas conclusiones, porque el conocimiento nunca es enemigo del disfrute y porque el punto de vista holístico en el vino es el verdadero camino de la identidad.